Capítulo 6 de Génesis, quizás el capítulo más difícil. Yo diría más difícil que predicar capítulo 1. Génesis capítulo 6. Yo siento que es un campo minado y traté de caminar sin caerme víctima. Y lo poco que me queda es lo que les presento en esta mañana. ¿Y qué vas a poder ver? Algunos van a ver mitología, algunos van a ver una tierra perdida, otros van a ver un espejo, otros van a ver el arca y algunos posiblemente, al fin y al cabo, van a ver la gloria de Dios en todo esto. Así que, ¿vamos? Creo que después de Génesis 1 y 3 probablemente no hay otro pasaje ni sección en Génesis donde nos urge observar el desarrollo, la conexión y la continuidad del tema desde capítulo 1 hasta ahora y también lo que va a continuar después. Porque lamentablemente en esta parte es donde generalmente se saca la tijera y se corta y vamos a ver otras cosas y salimos como si fuera, no sé, a considerar los marcianos, vida en otro planeta y hablamos de otra cosa. Pero Génesis 1 al 5 es de esta tierra. Y después la sección del diluvio es de esta tierra. Pero hay 4 versículos donde uno dice, ¿de qué estamos hablando? Y eso es lo que vamos a ver. Como les acabo de mencionar, no tuvimos problemas con la semana pasada en cuanto a todo lo que fue la genealogía y los longevos y las personas, 10 generaciones que vivieron. Y uno dice, la Biblia dice, esos fueron hombres en esta tierra. Lo aceptamos. Después tenemos estos 4 versículos donde, ¿qué vamos a decir? ¿Qué está sucediendo? Nos han soplado fuertemente en el oído lo que debemos leer en nuestras Biblias, no la Biblia misma, sino las anotaciones de Biblias de estudio, también nos han dicho lo que debemos ver. Y pocas veces hemos dejado que Génesis nos hable y las conexiones internas del libro de Génesis. Y por lo tanto, estamos en una parte muy difícil de entender estos 4 versículos, probablemente los más polémicos en todo el libro. Luego, Génesis 6, 5 en adelante, seguimos con el diluvio. No hay discusión, no hay pelea. Son solamente 4 versículos que vemos aquí. Y por lo tanto, quiero parar aquí y en un sentido quiero pararles a ustedes en lo posible y decir, necesitamos examinar nuestra actitud en este momento antes de lanzarnos a esos 4 versículos bien polémicos. Porque, por ejemplo, durante los más de 20 años que he enseñado el ramo de Génesis en diferentes instituciones, la pregunta constante, y llegan alumnos que su único interés es discutir 4 versículos, lo único que les interesa. Hay hermanos en iglesias, en estudios, en diferentes lugares, lo único que buscan es pelear sobre 4 versículos, nada más. Y uno dice, esta actitud no viene del Señor, ni de su espíritu, ni de su palabra, sino que busca, yo quiero ganar esta pelea. Así es. Y por lo tanto quiero decir, si tuviera guantes blancos y un silbato diría, paren ahí, no pueden proceder, necesitamos examinar nuestra actitud y decir, vamos a poner oído a la palabra del Señor, vamos a abrir ojos a lo que Él nos dice. Está bien, hermanos, de hecho yo entiendo, no estoy diciendo en esta mañana que tienen que estar de acuerdo con lo que les voy a presentar. ¿Ok? Está bien. Estamos hablando de 4 versículos. El maduro dice, voy a tener mis argumentos, pero el asunto aquí no es que podemos separarnos y decir, no, yo me voy de esta iglesia. Si esta iglesia no predica en estos 4 versículos lo que yo quisiera, yo me voy. Si yo dijera eso, por favor, córrenme, échenme. Si voy a decir, aquí muero, estoy mal. Pero vamos a escuchar. Lamentablemente me quedan un par de minutos para tratar de cruzar este campo minado de especialmente estos 4 versículos, pero les voy a decir, yo no voy a dar
todo el mensaje ni la mayor parte del mensaje, aunque a lo mejor quizás me va a complicar mucho en expresarlo y resaltarlo, pero quiero salir más allá. Pero yo les voy a presentar desde aquí en adelante, versículos 1 y 4 tienen que ver con todo lo demás que viene después y también tiene que ver con lo que vino antes. Y algunos van a decir, no lo hace. Está bien. Hay una puerta por la cual voy a pasar yo. A lo mejor voy a tener que correr antes que me echen. A lo mejor me van a empujar por la ventana. Vamos a ver. Les voy a presentar ahora un resumen de las 3 posturas típicas de lo que se encuentra en los versículos 1 al 4. 3 posturas típicas. Generalmente ustedes han escuchado quizás una de las posturas o quizás 2. Y algunos también eruditos mencionan otro. Ya paramos, seguimos. Una de las posturas es que los hijos de Dios que vamos a ver aquí en versículos 1 y 2 son el linaje de Set, los hijos de Set, que buscaron mujeres o esposas de las hijas de los hombres, es decir, del linaje de Caín. Eso es una postura no tan popular en nuestros días. De hecho, yo diría es la postura minoría que se escucha hoy en día. La postura que desde la Biblia de estudio de MacArthur, la Biblia de estudio de Ryer y qué sé yo, cuántas otras Biblias de estudio, las anotaciones de esos hombres dicen, los hijos de Dios son demonios, es decir, ángeles caídos, que tomaron mujeres humanas y tuvieron hijas. Es decir, cohabitaron, tuvieron relaciones sexuales. Algunos dicen que hombres fueron poseídos por demonios, otros dicen que los demonios de alguna forma tuvieron relaciones con las mujeres. Y el resultado es que las mujeres dieron luz a los hijos y que lo que eran. Es parte del problema que vamos a ver, pero es la otra postura. La tercera postura que no es tan popular, pero también obviamente tiene alguna base. Las 3 posturas obviamente son difíciles o de refutar o incluso de simplemente descartar todas. Los malhechores fueron reyes, déspotas o caudillos que hicieron maldad en la tierra y por lo tanto son, como dice en versículo 4, varones de renombre. Es una de las posturas en cuanto a quiénes son estos malhechores aquí en la película. Es solamente un resumen. Vamos a básicamente seguir adelante en cuanto a decir, yo les voy a dar mi comprensión, las razones, la base bíblica. Obviamente hay comentarios y Biblias de estudio donde pueden buscar lo que quieren. Y van a buscar lo que quieren. Pero lo más importante, porque si bien es cierto, agarramos versículos aquí y allá, ¿o no? Siempre. Digo, yo quiero creer esto y busco el apoyo. No es la mejor forma, debe ser que la Biblia me va guiando y la Biblia me va mostrando. Pero vamos a hacerlo con humildad, amén. Y con amor y con tolerancia. Nadie me acompaña. Habiendo dicho eso, y de nuevo, esto no es el asunto primordial ni en el libro de Génesis, ni en capítulo 6. Pero es donde se centran todos los cañones, la artillería, y dicen, atrévete a cruzar aquí. Como dijo el famoso. Vamos a hacer la primera observación de nuevo para recordar lo que vimos en cuanto a la estructura interna o la estructura literaria del libro de Génesis. ¿Se acuerdan? Una de las frases que vimos no es la primera instancia, sino capítulo 2 sería la primera instancia, las generaciones de los cielos y la tierra, pero aquí capítulo 5, esto es el libro de las generaciones de Adán. Capítulo 5 es la genealogía desde Adán hasta Noé. Hasta Noé. 10 generaciones de los hombres en la tierra. Y los hombres estaban casándose, viviendo hartos años, y dice que tuvieron hijos e hijas. ¿De dónde salió eso? El conejo del sombrero. ¿De dónde salió eso? Esto es el libro de las generaciones. Otra observación. Capítulo 5, todo el capítulo 5, versículos 1 al 32, habla de esas 10 generaciones. 6, 1 al 4 es parte de esa continuación,
versículos 5 al 8 también es parte de la misma sección. ¿Por qué? Porque fíjense, desde capítulo 6, versículo 9 es cuando recién dice de nuevo, cortamos otra sección. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Eso es la estructura literaria interna donde se nota, aquí es otra sección, aquí se corta otra sección. Por lo tanto, ver todo el capítulo 5 hasta 6, 8 es la misma sección. En términos literarios, no tenemos el derecho de sacar la tijera y decir, yo quiero sacar capítulo 6, versículos 1 a 4, para cortar, hacer conclusiones y ver otra cosa. Internamente, en términos literarios, es una continuación de la misma sección. Entonces, debemos observar eso. Eso no necesariamente resuelve todas las dificultades. De hecho, algunos van a decir capítulo 5 hasta finales de capítulo 9 es básicamente la genealogía desde Adán hasta Noé. Y algunos van a decir que incluso capítulo 6, 9 hasta finales de 9, en un sentido es la misma sección, aunque yo podría decir la repetición de esta frase. Las generaciones de Adán, las generaciones de Noé, y luego capítulo 10, versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Esto es simplemente observando, respetando la estructura interna literaria del libro de las secciones. Yo no tengo derecho de cortar, abrir las puertas del tren y decir, aquí me bajo y aquí voy a sacar todas mis conclusiones. Tú bajas donde la parada te indica, aquí te bajas, aquí se abren las puertas, aquí puedes notar diferencias. Eso es una observación importante. Capítulo 6, versículos 1 al 2. Ese versículo tampoco le genera complicación, ¿cierto? No. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿Saben qué es eso? Capítulo 5. Nada más que capítulo 5. Cuando los hombres estaban ya multiplicándose, teniendo sus familias, sus muchos hijos, llenando la tierra, capítulo 5. 10 generaciones es lo que encontramos ahí. Y les nacieron hijas. Capítulo 5. Tuvieron hijos e hijas. Capítulo 5. Por eso les digo, es una continuación. Versículo 2 es donde se presenta el problema. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, mírala. Y los hombres miraron, ¿qué dice? Tomaron para sí mujeres. Los hijos de Dios, y uno dice, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Los hijos de Dios vieron las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y uno dice, es algo bastante normal en este mundo, en este planeta. Desde Génesis capítulo 2, Adán y Eva en el huerto de Edén, el hombre mira a la mujer, es hermosa y la toma para su esposa. Es algo normal, natural en un sentido. Pero tenemos que definir dónde vinieron, quiénes son estos hijos de Dios. ¿De dónde por primera vez vemos este concepto de hijos de Dios? Ya lo vimos. Y a lo mejor no se prestaron atención. Capítulo 5 habla del padre de Adán. Volvemos allá. Capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Quién es el padre de Adán? Dios. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Lo que vemos desde versículo 3 en adelante, los hijos, por ejemplo, el hijo de Adán es Set. Y por conclusión, si A es igual a B, B es igual a C, A es igual a C. Set es un hijo de Dios.
Set es un hijo de Adán. Adán es un hijo de Dios. Génesis 5, 1 al 3 lo muestra. Lo vimos, pero muchas veces pensamos, no, hijo de Dios tiene que ser otra cosa. Estoy, de nuevo, simplemente dejando que cosas que ya vimos en este capítulo 5 y ahora capítulo 6 se presenten una vez más. Los hijos de Dios. ¿Se acuerdan al final del capítulo 4? Se mostraron una diferencia, una separación entre linajes. Caín, que se alejó de la presencia del Señor, se fue. Y muestra incluso, se abren las cortinas, cómo está la familia de Caín. Lamec. Esposas mías, tengo 2 mujeres. Y si un muchacho me toca, yo le saco la mugre, eliminado. Interesante. Muy interesante esa actitud de tener varias esposas en primer lugar. Muy interesante esa actitud de ser tan poderoso. Si tú me tocas, yo te elimino de una. Si alguien se va a vengarse de alguien, es Lamec. De nuevo, son cosas que vimos en capítulo 4, ahora capítulo 5, aunque el enfoque de capítulo 5 fue especialmente un linaje desde Adán hasta Noé. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Hasta el momento yo les propongo que no hay nada raro que vemos aquí. No hay nada de otro planeta, no estamos hablando de marcianos, no estamos ni siquiera hablando de demonios ni ángeles, de lo que hemos visto en una simplemente consecuencia, continuidad de cosas aquí. La pregunta, ¿he sacado yo el conejo del sombrero al simplemente mostrar capítulo 4, capítulo 5 y las cosas que hemos visto? Uno no dice, ¿de dónde sacaste, de dónde inventaste esa idea? Es simplemente una continuación desde capítulo 1 hasta capítulo 6 en su contexto. Yo sé que no es simplemente tan fácil. Y algunos están diciendo, tenemos la escopeta listo, hermano, hemos escuchado, esperen hasta Judas y Segunda de Pedro. Y, ojo, les voy a insistir algo. Ahí en estos contextos incluso habla de cuando los ángeles cayeron, habla luego como Dios también castigó en los días de Noé y no está hablando en el mismo evento, el mismo momento. En ninguno de esos contextos. Pero muchas veces se juntan y luego, convenientemente aquí en 4 versículos, tenemos hartos blancos para disparar. Parte del problema de lo que vemos aquí en Génesis 6, 1 al 2, y algunos están diciendo, estás hablando puras cabezas de pescado, nunca hemos escuchado esto, no es lo que nos han dicho por tantos años. Tenemos que luchar con lo que dice el texto bíblico. No digo que tienen que aceptar ni estar de acuerdo con lo que yo digo, pero si está en la Biblia, tienen que luchar con eso. Porque de nuevo, muchas veces nos han pasado lentes especiales para leer estos 4 versículos y muchas veces nos han hablado muy fuerte en el oído y la única cosa que tenemos para hacer es repetir y ver lo que nos dijeron que hay que ver y nos dijeron hay que ver eso. Lo que encontramos en parte en versículos 1 y 2 es un problema constante. Sería más fácil hablar de demonios. Sí. Me encantaría tirar piedras todo el día a los demonios en vez de lo que es un problema constante en cuanto a los hijos de Dios y las hijas de Dios que siempre están mirando al mundo y les encanta justificarse diciendo, no importa, da lo mismo. Un Dios que nos dice y también nos ofrece verdad, bondad, protección, sabiduría. Y estamos mirando, pero me gusta lo que veo y lo puedo justificar, porque podría ser que Dios hace una obra misionera a través de mis sentimientos románticos. Y lo decimos. Y el problema es el tatuaje de Dalila que está en el brazo. Sansón. Su debilidad, Sansón no era un líder espiritual para nada. Se dejó ser guiada por su amor romántico, su interés en Dalila, una filistea, una mujer pagana. No era un líder espiritual, sí, era imponente, era claro, llamativo. No era un hombre
líder religioso, espiritual en pos de Dios. Y esto constantemente es el problema. Creyentes que buscan pareja con inconversos está claramente, según mi comprensión, ahí en versículos 1 y 2 de Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios que conocieron a Dios estaban mirando a las mujeres y tomaron para sí todas las que les gustaban. Varios problemas hay, porque entendemos este principio fundamental desde el principio. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios dijo a su pueblo, no busquen esposas ni maridos entre las culturas que no me adoran. ¿Saben cuál es el problema? Hacemos exactamente lo mismo que Adán y Eva en el huerto de Edén. Miran a lo que Dios dijo, no lo hagas, y es agradable a mis ojos, y a lo mejor me va a dar sabiduría para alcanzar algo que no tengo. Hermanos, eso se llama idolatría. Y sacrificamos toda la bondad que Dios nos ofrece buscando lo agradable. Míralo, mírala, míralo. Es hermoso, es hermosa. ¿Cómo no puede ser la bendición de Dios para mi vida? Y es exactamente lo que hizo Eva en el huerto de Edén, sabiendo lo que Dios dijo. Génesis 6. Es como pinchar el globo. Yo quería pelear con demonios, yo quería pelear con gigantes. Y esto es poco espiritual lo que nos dices. ¿A qué vinimos? Hijos de Dios, ángeles. Les voy a dar un par de argumentos porque yo no lo acepto que sean demonios. De nuevo, hermanos, por favor, muéstrenme un poco de cariño después. No tienen que estar de acuerdo conmigo, porque yo entiendo aquí, yo soy fulano de tal. Yo no soy John MacArthur, yo no soy John Piper, yo no soy nadie importante que haya escrito libros ni Biblias de estudio. ¿Me explico? Y no estoy diciendo, ténganme un poco de misericordia y simpatía. No, estoy simplemente diciendo, yo entiendo, yo no pretendo estar ni siquiera al nivel de esos grandes hombres. Está bien. Pero sí, yo soy responsable delante de Dios por su palabra en cuanto a decir, esto es lo que veo de su palabra. Y tampoco esto es el asunto primordial. ¿Está claro? Entonces, sueltan las palabras, las piedras, por favor. Sueltan las piedras. Porque están llenando, ¿cierto? La mochila. Hermano, te esperamos afuera. En primer lugar, y uno de los argumentos que pocas veces se presenta, los demonios en la Biblia nunca fueron llamados hijos de Dios. En ninguna parte los demonios son llamados hijos de Dios. En ninguna parte. Entonces te invito, por favor, ilumíname, ayúdame a ver si hay un versículo en la Biblia que dice que los demonios fueron llamados hijos de Dios. Yo quisiera encontrarlo para corregir mi comprensión de este pasaje. En segundo lugar, muchas veces se dicen, no, en el libro de Job los hijos de Dios son ángeles. Es posible, pero ojo, los hijos de Dios en Job, si son ángeles, no son demonios. No los sacas de ese contexto. De hecho, yo tengo mis graves o grandes dudas que en Job ni siquiera se está necesariamente hablando acerca de ángeles. ¿Por qué? Capítulo 4 de Génesis. Habían dos hombres que presentaron ofrendas delante de Jehová. ¿Quiénes eran? Caín y Abel. ¿Qué significa? Caín y Abel por esa altura eran los hijos de Dios hasta que Caín dijo, Dios, tú eres muy severo para conmigo. No importa que yo haya eliminado a mi hermano, lo asesiné, pero tú eres muy severo para conmigo. Yo me voy. Dos hombres que estaban ofreciendo delante del Señor sacrificios, presentándose delante de Jehová. En el libro de Job no dice que habían ángeles. Posiblemente, de hecho, muchas veces saltamos a la conclusión, pero simplemente Satanás disimuladamente entre el desfile de los hijos de Dios presentándose delante de Jehová y luego dice, y se fue Satanás de la presencia de Jehová. Es difícil realmente comprobar
en Job que los hijos de Dios son ángeles y tampoco puedes comprobar que los hijos de Dios ahí son demonios. De ahí no. De ninguna parte en la Biblia. No hay, ni tampoco este punto, no hay ningún otro lugar en la Biblia donde demonios tienen relaciones sexuales con mujeres o poseen cuerpos para hacerlo. Hermanos, entiéndenme. Yo no estoy leyendo los derechos a los demonios de lo que pueden hacer. ¿Está claro? Yo sé que los demonios pueden hacer muchas más cosas de lo que yo puedo imaginar. Y no me están pidiendo permiso a mí. Lo tengo súper claro. No estoy diciendo que los demonios no serían capaces quizás de hacerlo, pero dentro de la Biblia no vemos que los demonios tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Suena como mitología para mí, esa interpretación. Que los ángeles cohabitaron con mujeres y luego dieron a luz a hijos que eran miti. ¿Mitología? Son preguntas honestas. Pero como nos han dicho, y MacArthur y otros dicen, y los lentes, y yo escuché toda mi vida esa interpretación. Toda mi vida. Hasta encontrar por fin algunos comentarios que dijeron, generalmente hay dos posturas, y casi ninguno de los comentarios dice linaje de Set, linaje de Caín. Y dicen todos los grandes eruditos, no hay base, no hay evidencia, no hay... Bueno, hagamos simplemente un recorrido de Génesis desde capítulo 1 hasta capítulo 6. No estamos hablando de vida en otro planeta. Otra cosa, y me gusta escuchar las palabras de Jesús aquí. Mateo 22, versículo 30. Porque en la resurrección, y esto fue cuando los saduceos que no aceptan la resurrección dijeron, tuvimos unos hermanos, y el hermano mayor falleció y su esposa fue pasada al segundo, y él falleció, y al tercero, y al cuarto, y así. 7 hermanos fallecieron. En la resurrección, ella va a ser mujer de quién? Y Cristo dijo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es lo que dijo Cristo, obviamente otro contexto, pero dijo, obviamente los ángeles no tienen relaciones sexuales ni se casan. Es un argumento. Yo sé que con eso no es, con eso se acabó la pelea. Está claro. Mateo 24, ese punto es simplemente un vacío para separarlo, es la brecha. Mateo 24, 38. Porque como en los días antes del diluvio, estamos hablando del mismo contexto de Génesis 6, antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Génesis 5. Génesis 6, 1 al 2. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Estos dos versículos, a la luz de lo que dice Cristo, por lo menos parece que, mira, capítulo 24, en los días del diluvio, vida normal. Los hombres casándose con mujeres, teniendo hijos, vida normal, y llegó de repente el diluvio, que no quisieron escuchar las predicaciones durante todos esos siglos. Vamos a pasar entonces de versículos 1 y 2, y algunos van a decir, pero todavía me quedan piedras y quiero lanzarlas. Vamos a seguir avanzando porque necesitamos ver el final y también lo central de este pasaje, capítulo 6. Ustedes quieren poner carpa, quieren tener la batalla, la campaña. ¿Cuántos días aquí en versículos 1 al 4? Lo siento. No tengo el cuero de chancho para estar tanto tiempo. Génesis 6:3. Otro versículo complicado. Pero fíjense, de nuevo, está dentro del desarrollo de lo que está pasando aquí. Y dijo Jehová a la luz del problema en versículos 1 y 2, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Con quién no iba a contender el espíritu de Dios? No, yo pensé que eran demonios. Dios dice, yo no voy a seguir aguantando al hombre, no voy a seguir luchando contra el hombre. Si fueron demonios, ¿por qué no se menciona demonios aquí? Dios dice, yo no voy a seguir luchando con los hombres.
¿saben qué? No es simplemente tan fácil. Entonces sueltan esa piedra. El tema aquí es la palabra no contenderá, tiene por lo menos dos interpretaciones y la verdad es que esto es la única instancia con esta forma del verbo. Y ustedes piensan que siempre la interpretación es tan fácil. Hay momentos en la Biblia en que esto es la vez que aparece esa forma o ese verbo y significa que no puedes mirar en otros ejemplos para decir, eso me da la información que busco para colaborar aquí. Esto es la vez que aparece. Dijo Jehová, no contenderá, no luchará, ¿qué? Mi espíritu con el hombre. Casi todas las Biblias lo toman de esa forma. La otra forma de entenderlo, y de hecho les voy a dar una pista, vamos a encontrar una frase muy parecida más adelante en capítulo 6 que tiene que ver con esto. No permanecerá mi espíritu o mi aliento en el hombre. Yo me inclino por la segunda opción, por lo que vamos a ver más adelante cuando Dios habla con Noé y le dice, ¿sabes, Noé? Voy a traer algo y voy a terminar todo lo que tenga vida, todo lo que tenga el aliento de vida en sí. Eso es la frase que encontramos aquí. Entonces es la interpretación, si es el Espíritu de Dios o el aliento de vida que Dios dio a cada ser viviente. Que vimos desde Génesis capítulo 2. El hombre formado del polvo, Dios puso en él el aliento de vida y llegó a ser un ser viviente. Parte de lo que es la consecuencia aquí en versículo 3, porque ciertamente él es carne, él es mortal, más serán sus días 120 años. Casi todos los comentarios dicen, una de las opciones ahí es que Dios dijo, el hombre no va a vivir más de 120 años en general. Su longevidad, 120 años, tope. No hombres milenarios como vimos en capítulo 5. Es una opción, aunque Noé y otros después del diluvio vivieron más de 500 años, 600 años, pero obviamente cada vez más se fue bajando hasta aprox 120 años. Casi todos los comentarios dirían que están de acuerdo en que básicamente es un gesto de la misericordia de Dios. Yo les voy a dar 120 años más para humillarse antes que venga el diluvio. Entonces, recuerdan que básicamente el año 500 de Noé, Dios comenzó a hablar a Noé. El año 600 de su vida comenzó a llover y vino el diluvio. Entonces, obviamente ahí encontramos algo que tiene que ver con 100 años y probablemente lo que serían estos 120 años cuando Dios muestra misericordia al hombre pecador diciendo, te doy todavía tiempo a reconciliarse. Versículo 4, de nuevo, parte de lo que es complicado. Si los hijos de Dios, si sean demonios o hombres, no sabemos. Versículo 4 es complicado, porque además de los hijos de Dios y cómo definirlo, ahora estamos hablando de gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y ustedes van a decir, si hermanos, si estás borrando, eliminando la posibilidad de demonios, seguramente vas a negar también que hay gigantes. No, voy a decir, por lo menos, un asunto en cuanto a interpretación. Y hermanos, entiendo que esto es denso. Estos versículos no son fáciles y por eso hay que tener harta misericordia y decir, quiero mirarlo, quiero entenderlo, pero tampoco quiero sacar el conejo del sombrero. ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde lo saco? Muéstrame el truco. Quiero mostrarles las cosas que la Biblia nos muestra, vida normal, pero cada vez peor, cada vez peor. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Versículos 1 y 2. Estamos hablando del mismo tiempo, cuando los hombres se multiplican sobre la faz de la tierra. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. Los gigantes son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El problema con gigantes
es que no es simplemente una traducción de gigantes, es una palabra que aparece solamente dos veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra significa los caídos, literalmente, técnicamente, los caídos. Se saca la idea de los gigantes desde Números capítulo 13, versículo 33. Dios envió ¿cuántos espías a reconocer la tierra prometida? 12. 2 dijeron sí podemos. 10 dijeron no podemos. ¿Y qué dijeron? Hay gigantes en la tierra. Nos van a devorar, somos como langostas. Interesante. El pecado muchas veces nos hace exagerar y hacernos la víctima. Dios prometió, Dios dijo, pero no importa. Son gigantes, son grandes y nosotros somos como langostas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dijo Dios. Entonces, igual el informe ahí es como medio sospechoso. Ahora, no quiere decir, porque incluso en Números capítulo 13, habían los hijos de Anac, la familia de Goliat y otros, y los hijos de Anac siempre tenían estatura, altura notable. Entonces, no estoy negando que han habido, según entendemos, incluso Deuteronomio capítulos 2, 3, por ahí, se habla de muchos de los habitantes de la tierra prometida que eran hombres grandes, altos, y saben, otras naciones los despojaron. Pero los israelitas, ¿qué son ellos? ¿Qué podrían hacer? Al final de versículo 4 dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En otras palabras, nos suena un poco como lo que se llama el síndrome de Ubris. No sé si les suena ese concepto, un término psicológico. Cuando hombres o mujeres están en cargos de poder, adoptan cierta mentalidad y pisotean las cabezas de otros. ¿Por qué? Porque están en un lugar de harto poder. Y toman básicamente ese concepto, actitud, forma de relacionarse con otros. Ojo, ¿qué dijo Lamec al final del capítulo 4? Si el niño siquiera me toque, vamos a tener un funeral. Mujeres mías, vengan a escucharme, todas mis mujeres. Una actitud de potencia, arrogancia, de básicamente buscar todas las mujeres hermosas y tomarlas para sí. Es decir, Dios dijo, hay un grave problema en la humanidad y los hombres no son temerosos de su Creador. El problema que vemos desde versículos 1 al 4 que les voy a plantear es que cuando vivimos sujeto a lo que vemos, porque dice, palabra muy clave en versículo 1 y 2, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, viendo, yo lo veo, es agradable a los ojos, yo lo quiero. Advertencia para todos nosotros es no vivir como esclavo a nuestros ojos, porque vamos a vitrinear, ¿o no? Y veo, y lo necesito, vemos, páginas web, vemos. Y eso es simplemente hablar de cosas que queremos comprar. Y sabemos, hombres y mujeres, la lucha de no caer o terminar como esclavo de lo que vemos. Y podríamos incluso simplemente mencionar pornografía. De ver, es agradable a mis ojos y termino siendo un esclavo destruido. No me da la sabiduría que yo pensé. ¿Qué pasa cuando vivimos sujeto a lo que vemos igual que Adán y Eva? Miremos, se ve bonito. Codiciable para alcanzar sabiduría. ¿No es acaso la sabiduría de tomar lo que Dios nos dice, sus mandatos, sus prohibiciones, sus advertencias? ¿No es eso sabiduría? Yo conozco el mal a través de la palabra de Dios sin tener que vivir las consecuencias dolorosas del pecado y del mal en carne propia. Eso es sabiduría. Pero constantemente vivimos según lo que vemos y decimos, eso necesito.
Fíjense en las primeras palabras en versículo 5. Porque acabamos de ver lo que vieron los hombres, lo que siempre dijeron los hombres. Estos grandes hombres, muchos años, son los grandes héroes de la antigüedad, de miles de años. 2000 años de la humanidad. Capítulo 5. Grandes hombres, poderosos, mafiosos. Versículo 5. Y vio Jehová. Cuando vivimos nosotros sujetos a lo que vemos y también esclavizados a lo que vemos y lo que queremos ver. Y entra Dios y vio Jehová que la maldad de los hombres, no de los demonios, de los hombres era mucha en la tierra. Cuando Dios ve perfectamente cuál es el problema verdadero, las intenciones de mi corazón. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, un problema global, universal, era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos, por lo tanto, la gran importancia de este versículo que ya llega a ser la explicación de todo lo que es versículos 1 al 4. Y voy a decir, naturalmente en el desarrollo, dentro del contexto, estamos hablando de hombres, no ángeles, no demonios, no vida en otro planeta, no en la tierra perdida. Estamos hablando de la humanidad antes del diluvio, que provocó el diluvio por su grave maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, había llenado la tierra y todo designio de ellos. Menos mal, esto no habla de nosotros, habla de otra generación, una tierra perdida, una generación, o habla por lo menos de demonios. De nuevo nos salvamos, ¿no? ¿Te aprieta el zapato? ¿Te queda chica la chaqueta? Preferimos buscar y quedarnos ahí en versículos 1 al 4 discutiendo hasta que muramos. Y Dios quiere que veamos lo que Él vio. Y Dios habla de nuestra naturaleza. Esto es de nuevo la teología, la doctrina del pecado y la humanidad, inseparable desde Génesis 3, cuando hablamos de antropología. ¿Qué es el ser humano? Es pecador. Hasta su centro, todos sus nervios, toda su fibra, todos sus pensamientos, toda su intención es totalmente corrupto y podrido. No es tan malo. No seas tan negativo, no seas tan pesado. Seas más positivo, hermano. Con razón andas medio tenso y estresado y bajoneado, que siempre andas predicando las cosas de la Biblia. Libérate un poco. No nos gusta. Hermanos, ¿están mirando en el espejo? Porque tampoco me gusta mirar en el espejo que dice cada intención tuya. No soy tan corrupto. No soy tan perverso. No soy tan malo. Y Dios dice, ¿qué significa cada? Todas las intenciones. Cada una. De 100%. Cada intención desviada de Dios. No, pero yo soy buena onda. Digo, teóricamente. Porque algunos dicen, imposible. ¿Qué más dice? Solamente. 100% de tus intenciones. ¿Y qué son? Solamente el mal. Solamente el mal. ¿Y en cuanto al tiempo? Todos los días y todo el día.
Estamos aquí hablando de la evaluación, el diagnóstico de Dios en cuanto a la situación universal de la humanidad. Y esto duele. Pero hermanos, no nos duele tanto a nosotros como le duele a Dios. Esto es lo que Dios está mirando. Los hombres mirando a las mujeres, ¡ay, qué hermosa! Las voy a tomar para mí, en vez de decir, ¿qué dijo Dios? ¿Cuál es la instrucción de Dios? ¿Cuál es la bendición que nos ofrece Dios? Dios es el Dios que quiere ofrecer lo mejor, la bondad, la protección. Y nosotros mirando otras cosas. Y llega el momento en que Dios dice, si no quieren aceptar el bien, les entrego a conocer el mal. Porque es lo que buscan. Cada intención, solamente el mal, todo el tiempo. La reacción de Dios en versículos 6 al 7 es donde vemos, y muchas veces nosotros pensamos que Dios es indiferente. Dios es como el cemento vivo, cero emoción. No le entran balas, no le afecta nada, no está ni ahí. ¿No es nuestro concepto muchas veces de Dios? Debemos entender que nuestras malas actitudes no le pueden alterar a Dios, no le pueden derretir a Dios. Dios no es víctima de nuestra maldad. ¿Me explico? Pero ¿qué dice versículo 6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Muchas veces pensamos que Dios es simplemente un fierro cósmico, ahí en las alturas, que no tiene emociones. ¿Por qué tenemos emociones? Porque somos hechos a la imagen de Dios. Pero la diferencia es que nosotros somos muy caprichosos y también muy sujetos a la temperatura, a los cambios climáticos, al humor, cómo nos ven, cómo nos miran. Si no me saludan por WhatsApp, en el suelo. No me han respondido en 5 años en mi Facebook. Pero Dios ve la maldad y se arrepienta. Pero yo pensé que Dios era inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que no cambia de ser, no cambia en su esencia, sus atributos nunca cambian. Pero si algo sí cambia en Dios es sus decisiones. De nuevo, Dios no es caprichoso como nosotros. Nosotros prometemos y después no soy capaz de cumplir. Dios promete o dice y lo hace. Pero hay algunos casos en la Biblia que siempre tiene que ver con maldad o humildad, cuando Dios a veces cambia su mente. No como nosotros, no caprichosos, no por debilidad. Por ejemplo, cuando hay mucha maldad, Dios dice, no les voy a seguir ofreciendo bondad. ¿Por qué? Porque ustedes insisten en maldad. Romanos 1, Dios los entregó a sus pasiones. Ellos insistieron, queremos. Toma. Y tuvieron que comer el fruto de sus propias decisiones. Y al final terminaron muy necios y esclavizados al pecado y adoraron la criatura y comenzaron a hacer cosas no naturales. Si van a insistir, toma. Dios se arrepintió. Vemos en el libro de Jonás, cuando de nuevo Dios se arrepintió. Dios dijo, 40 días y les voy a destruir por completo. La humildad de toda la ciudad, el rey, hasta los animales que se vistieron de cilicia. ¿Y qué pasó? Se arrepintió Dios, incluso los paganos asirios dijeron, ¿quién sabe si a lo mejor Dios tenga compasión de nosotros y no nos destruye? Los marineros en el libro de Jonás, clama a Dios, a lo mejor tenga compasión de nosotros, y eran paganos. ¿Y Jonás? Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón, Dios tiene emociones, la maldad le llega.
No le afecta en cuanto a decir, no puedo hacer mi voluntad, ¿qué voy a hacer aquí? No sabía que iba a resultar así. No es así, pero la maldad de Dios siempre registra en el cielo, siempre. O que Dios lo escucha, Sodoma y Gomorra, o que Dios lo ve, Génesis capítulo 6, la maldad siempre registra en el radar de Dios, siempre. ¿Y qué dijo Dios? Versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. No solamente la humanidad, sino toda la creación, todo lo que tenga vida que esté en la tierra. Wow. Yo no lo hubiera hecho así. Eliminamos el hombre nomás. Y Dios dijo, todo se corrompió. Después de escuchar esa evaluación muy complicado, muy fuerte y muy difícil, Dios dice, esto es una maldad global. Versículo 8, pero Noé, hay uno. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, hemos mirado al espejo de nuestra naturaleza y como Dios nos ve a todos nosotros. Y hasta que entendamos lo que dice Génesis 6:5, no estamos siendo muy honestos en cuanto a lo que sabemos por dentro. La corrupción, la perversidad de nuestro corazón. ¿Y qué decimos como buenos seres humanos? No soy tan. Y Dios dice, sí lo eres. Y a la vez, cuando nosotros entendemos lo que dice Génesis 6:5, luego podríamos posiblemente a través de la humildad entender qué significa este versículo 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era un miembro de la comunidad global de aquel entonces, pero era distinto. No porque lo merecía, porque era más noble, porque venía de otra familia, venía de del mismo linaje que todos los demás, desde Adán hasta Noé. Pero vamos a ver por qué era diferente. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿quién es Noé? Versículo 9 describe un poco más qué significa y por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era varón justo, era varón perfecto en sus generaciones. Estamos hablando de una integridad, un hombre consciente de lo que Dios dice. Cuando Dios dice, él lo toma en serio. Muy sensible a lo que dice Dios, muy preocupado de lo que dice Dios. Un hombre muy sintonizado con las cosas de Dios. Cuando el mundo dice, mira, 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 y él dice, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Perfecto, es decir, integridad. Y un hombre que caminó con Dios. Una vez más encontramos en capítulo 6 que estamos hablando de cosas que ya vimos en el capítulo anterior. Enoc caminó con Dios. De nuevo, ¿de dónde sale ese concepto de caminar con Dios? Desde el huerto de Edén. El Creador iba a visitar al huerto de Edén, el santuario, a pasear con su creación, para hablar con ellos, pasar tiempo en comunión, disfrutar lo que había creado, hasta el día en que cayó el ser humano y se escondió, se arrancó. Adán, ¿dónde estás? Escuché tu voz, tu sonido, y probablemente en ese contexto Dios venía en juicio. Y Adán lo sabía. El día que comes de él, ciertamente morirás. Aquí viene el juez, me va a pillar. Aquí soné. Enoc caminó con Dios. Set había invocado el nombre de Dios. Entonces tenemos los hijos de Set, tenemos a Enoc que caminó con Dios y de nuevo, ¿qué significa caminar con Dios? Ser una persona que haya gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo? Tener un corazón que se conforma a lo que dice Dios, conforme a la palabra de Dios. Y Dios dice que estamos totalmente corruptos.
perverso, sin justicia en el corazón, pecadores de pecadores. Amén, Dios. Si tú lo dices, tú me conoces. Si tú me ves sin ropa, sin barrera, sin protección, sin esconderme, tú lo dices, es así. Dios miró a uno solo que era distinto. Y este hombre que caminó con Dios, Noé, vemos que es contrastado con sus contemporáneos. Y por eso dice, era perfecto en sus generaciones. No significa que mereció la gracia de Dios, sino sí tuvo humildad. Dios es así, yo lo acepto. Recuerdan, toda la generación, es decir, el testimonio desde Adán hasta Noé, que se debería repetir en cada generación, y algunos no estaban ni ahí. De alguna forma llegó el mensaje a Noé y él respondió. De todos los habitantes, parece que solamente Noé estaba consciente. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Nosotros leemos eso y de violencia, ¿cuál es el problema? Medio violentos. A mí me gustan las películas violentas, ¿cierto? Guerra, aquí bombas, mafia, qué sé yo. Nos gustan. Con rifles, armas, pistolas, sí, nos gustan, sí. Génesis 6:5, sí. Violencia, esta palabra que es la palabra jamás, jamás, que suena como la organización en la Franja de Gaza, jamás en hebreo significa violencia. No es un muy buen nombre. No, pero son árabes, nada que ver. Son muy nobles, inocentes. ¿Qué significa? En otros contextos, esa palabra violencia tiene un rango amplio de crímenes, incluyendo tratamiento injusto, testimonio legal injurioso, asalto fatal, homicidio, violación. Se encierra todo. Tipos Lamec de Génesis 4. Si me tocas. Y Dios mira toda la tierra, totalmente corrupto, totalmente corrompido, violencia por todas partes. Versículo 12, y miró Dios, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, los hombres. Y he aquí yo los destruiré con la tierra, incluyendo los animales. No es muy popular hablar así, que los animales mueren con la pecaminosidad del hombre. Pero fue así y va a ser también en la tribulación, cuando mucho de la creación es destruido también por el juicio de Dios. Versículo 14, Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, o de lo que sería ciprés. Casi todos dicen madera de ciprés, con harta resina. Esto es el Museo de Respuestas en Génesis. Por lo menos 2 hermanos nuestros lo conocen por dentro y por fuera. Yo lo conozco por foto nomás, desde lejos, desde internet. Pero básicamente la réplica a sus dimensiones bíblicas lo hizo Ken Ham. ¿Sí? Ok. Pueden ir a Estados Unidos a verlo. Dios le mandó a Noé, Noé, yo he decidido lavar, destruir, borrar toda la humanidad y todos los animales en todo el planeta. Y aquí es donde nos despertamos. Queremos hablar de las dimensiones y cuántas habitaciones, cuántos pisos, capacidad, tonelaje, motores. Esto no tenía la función de navegación, no tenía la intención ni propósito de navegación, era simplemente medio de socorro. Salvarse de la destrucción, del juicio, de la ira de Dios sobre toda la tierra. Hermanos, voy a insistir, el diluvio es un adelanto de lo que va a ser la tribulación en otro momento cuando Dios derrama su ira sobre la impiedad de todos.
incluyendo la naturaleza. Ustedes pueden buscar las medidas, los metros, qué sé yo, qué interesante. Está ahí en la Biblia. La Biblia lo dio y por lo tanto no era como que Noé adivina cómo debe ser, no te voy a decir. Dios le dijo, con estas medidas, pero yo no soy astillero, yo no hago barcos. Pero Dios le dijo, lo harás así. Y seguramente Dios le dio la sabiduría. Cuando Dios nos manda a hacer su voluntad, nos da la sabiduría para hacerlo. Versículo 17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y ahí está la frase que vimos en Génesis 6:3. Toda carne en que haya espíritu. Recuerda, Dios dijo, mi espíritu no estará, no contendrá para siempre. Mi espíritu, mi aliento de vida no va a estar en la humanidad para siempre, para que vivan 1000 años. Algo sobrenatural, lo que era la vida antes del diluvio. Y Dios dice aquí, yo lo voy a destruir y mi espíritu, la capacidad sobrenatural de ser milenarios, no va a ser después del diluvio. Dios dijo, yo voy a lavar, voy a destruir lo que yo creé. Versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En medio de la condenación universal, Dios ofrece su promesa, su favor, su salvación, su misericordia, su gracia a un solo hombre y su familia. ¡Qué injusto! ¿En serio? Pregunta, ¿Dios estaba obligado incluso a ofrecer esto a Noé? No, pero Noé era ejemplar. Dios podría haber dicho, todos, chao. Si eres parte de la humanidad, Noé, tú eres pecador. Eres pecador igual que de ellos. La diferencia es que tu disposición de corazón te humillaste y dijiste, haré lo que me manda Dios. Y si Dios me lleva en el diluvio, Él es el juez de toda la tierra. Pero Dios dijo, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Ahí vemos obviamente un claro cuadro de lo que es el evangelio, del socorro, de la gracia, de lo que Dios ofrece. Dios nunca desde Génesis 1 y 2, y especialmente desde Génesis 3, Dios nunca estaba obligado a salvar la humanidad que se arrancó. Nunca. Por derechos el juez tiene que juzgar. Por misericordia Él dice, todavía les llamo a conocerme. Después de todas las demás descripciones que encontramos, dice en versículo 22 algo muy importante, y lo hizo así Noé. Hermanos, Noé es un hombre de fe. Dios le dice y él lo hace. Dios le manda y él responde. Es un hombre humilde que se somete a Dios y su palabra. ¿Y tú? A veces, bajo ciertas condiciones, recuerdan cómo los contemporáneos de Noé, todos nosotros condenados igualmente por nuestra pecaminosidad. Y Dios dice, hay una posibilidad si te subes al arca, como si fuera. Hoy en día, si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, puedes tener salvación, gracia y favor. Pero si no aceptas, te queda el diluvio junto al resto de la humanidad. La salvación es siempre condicional. El favor, la gracia del Señor, y también tú tienes que aceptarlo. Si tú dices, yo lo sé, y nunca respondes, nunca subiste al arca. Lo que vemos aquí en Génesis capítulo 6, Dios ve la maldad de todos. Vemos que Dios juzga la maldad de todos. Y vemos que Dios perdona la maldad de todos los que acepten su socorro.
siempre es condicional para los que acepten, que respondan. Nunca es universal en cuanto a la salvación, nunca. No importa si tus abuelos, tus padres, tus tíos, alguien en la familia era cristiano, no importa. Si tú no conoces a Cristo, destrucción, condenación. Hoy puede ser el día, si no conoces a Cristo. Socorro, gracia, favor. Dios es el juez de toda la tierra en santidad.